Abran sus Biblias, los que la trajeron, que son los que se van a ir en el rapto, en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 38 y 39. La Biblia contiene muchas profecías acerca de los últimos tiempos. Y es importante recordar por el gran antisemitismo que ya pudimos explicar en la serie anterior, el caos en el Medio Oriente, cómo este antisemitismo se ha propagado en el mundo de una forma como jamás en la historia lo había habido. Pero hay una profecía en particular que capta toda nuestra atención, porque es la profecía que más detalles describe el Espíritu Santo acerca de la próxima guerra o después las guerras que van a venir, que será la Tercera Guerra Mundial. Es el relato de una invasión futura a la nación de Israel. Dirigida, dice la Biblia en el capítulo 38, del norte de Israel. Hay mucha controversia todavía acerca del norte, si es Turquía, si es Irán. Otros dicen también que puede ser la misma Rusia actual. Y el líder de esta gran coalición islámica, porque van a ser puras naciones islámicas, esto es muy importante, musulmanas, las que finalmente se van a encontrar en la última guerra de la historia humana. ¿Qué quiero decir? Que la Biblia nos dice claramente que al final de la historia va a haber un choque entre el oriente y entre el occidente. Va a ser un choque cultural, de tradiciones, de religiones, de política, etcétera, etcétera. Y este choque va a ser precisamente de las naciones islámicas. O sea que cuando Jesucristo venga en su segunda venida, las naciones contra las cuales Dios, Cristo, va a pelear, van a ser puras naciones islámicas. Esto nos da una luz grandísima porque podemos ver ahorita la infiltración impresionante del Islam en el mundo. Ya es el Islam la religión más grande que existe en el planeta Tierra. El Islam tiene una ley que se llama la ley Sharia o Sharia, que impele a la fuerza que una persona que no sea musulmán muera. Los musulmanes en el libro del Corán tienen la designación de llamarse mártires si matan a un judío, porque es una religión de muerte. Nosotros en el occidente amamos la vida. Entonces a ellos se les promete, ponte bombas y comete un acto suicida en un camión, en un edificio, lo que sea, y te van a estar esperando 72 vírgenes en el cielo. O sea, le vas a ganar a Jeffrey Epstein. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Esta profecía de Ezequiel 38-39 fue escrita hace 2600 años y a la cual también se le llama la batalla de Gog y de Magog. Después del 11 de septiembre del año 2001, a las Torres Gemelas por 19 musulmanes radicales que se subieron en 4 aviones comerciales y se dirigieron a las Torres Gemelas de Nueva York, otro al Pentágono, otro cayó en Pensilvania, gracias a Dios los tripulantes impidieron que aterrizara, más bien que se estrellara contra la Casa Blanca, y ese fue el que detuvieron los tripulantes y el otro en el Pentágono. En ese tiempo el presidente de Estados Unidos se llamaba George Bush, y cuando él vio que Estados Unidos era infiltrado de afuera por musulmanes y que habían violado todas las leyes de los sensores que tenían, la protección que tenían, y haber tomado 4 aviones comerciales y haberlos dirigido para matar a más de 3,000 personas
en Nueva York, inició lo que se llamó la guerra contra el terrorismo. El terrorismo, siempre ha habido ataques terroristas, pero de una vez, cada 4 meses, cada año, cada 5 años, etcétera, etcétera. Pero el terrorismo inicia con un hombre llamado Yasser Arafat. Yasser Arafat se le considera el terrorista más grande del siglo XX. Y Yasser Arafat fundó una organización que se llamó la Organización para la Liberación de Palestina, 1972-77 más o menos, cuando las naciones árabes descubrieron, después de 4 guerras que trataron de destruir, exterminar al pueblo de Israel, no pudieron. La guerra de 1948, cuando se independizó Israel, 1956, 1967, la guerra de los 6 días, 1973, la guerra de Yom Kippur. Entonces los árabes dijeron, somos casi 4 o 5 veces más grandes que esta pobre nación de Israel y no podemos con ellos. Realmente el Dios Jehová que ellos dicen será más grande que Alá, nuestro Dios. Entonces Arafat planeó, desarrolló una organización, la Organización para la Liberación de Palestina, donde iban a dedicarse ahora a entrenar grupos de 5, 10, 20, 50 personas. Ahora cada grupo tiene casi 10,000, 15,000 soldados terroristas, gente para que pudieran atacar a Israel, a la embajada de Argentina, a la embajada de Irak, la embajada de Estados Unidos, que comenzaron a provocar el terror en el mundo entero, en España, etcétera, etcétera, con pequeños grupos de personas entrenadas, todas en Irán. Irán es el protagonista número 1 en el mundo, financiador y sostenedor del terrorismo internacional. La nación de Irán, no el pueblo de Irán. Siempre diferenciemos entre el gobierno y el pueblo, porque el pueblo de Irán es un pueblo precioso, el pueblo de Israel es un pueblo precioso, el pueblo de Venezuela es un pueblo precioso, son los gobiernos. Porque Irán, en 1935, pues se llamaba Persia. Y si vienes a la Biblia, cuando veas Persia, es Irán. En 1935 se le cambia el nombre cuando derrocaron al Shah de Irán a la República de Irán. En 1979 le volvieron a cambiar el nombre a la República Islámica del Irán por el ayatollah Khomeini. Y ahora Irán es una nación gobernada no por el gobierno civil o federal, sino por un grupo religioso que se llaman los ayatolás, que son verdaderamente una mafia de asesinos. Líbano, otra nación que ya el gobierno no existe, hay un grupo en el Líbano que controla al gobierno, que se llama Hezbollah, que también fue entrenado por Irán. Jamás, el que el 7 de octubre pasado invadió Israel, fueron entrenados en Irán. Los hutíes de Yemen, que ahorita están bombardeando la península pérsica, el mar que está en medio, para evitar el transporte del comercio y del petróleo en un 25%, ahorita ellos también son financiados también por Irán. Entonces todos estos grupos terroristas tienen solamente una sola meta, un solo objetivo: exterminar el Estado de Israel y matar al mayor número de judíos que ellos puedan matar. Por mucho que se haya tratado de presentar al Islam de una forma positiva, no, pues realmente mira, el Islam tiene unas cosas buenas y unas malas, junto con su historia y con su enseñanza. Cuando tú comienzas a leer la historia de Mahoma, que se fundó 600 años después de Cristo, o sea, 600 años después de Cristo muere, Mahoma funda el Islam y pone como base del Islam la Meca en Arabia Saudita, que es el lugar más sagrado
de los musulmanes. Entonces no es posible esconder la realidad de esta religión maligna, el islamismo radical, especialmente hostil hacia el judaísmo y hacia nosotros los cristianos. La base de la constitución de Yasser Arafat, la Organización para la Liberación de Palestina, la base del Islam en las dos constituciones, tanto en el Corán como en la fundación de Yasser Arafat, la base de estas dos declaraciones es exterminar la nación de Israel y matar a los judíos. No la han cambiado. Entonces Israel, al darse cuenta, ¿verdad? Oye, tenemos aquí a nuestros vecinos que nos quieren matar, pues les dieron tantas cosas que he explicado en la serie anterior y han llegado a una conclusión, ¿verdad? Que nunca podrán vivir juntos, porque a ellos aman la muerte, ellos creen que son héroes y ellos, dice en el Corán, es importante eliminar a todos los infieles. La palabra infiel está designando a judíos y a cristianos. Y cualquiera que no quiera esto, ¿verdad? Lo decapitamos, porque la decapitación es el arma que usan en la pena de muerte en el Islam. Sin embargo, a pesar de que actualmente estamos contemplando, ¿verdad?, que la mayoría de los ataques terroristas en el mundo provienen de los musulmanes, no hay nadie que nos pueda decir claramente, realmente, de qué forma actuará el Islam en los últimos días y de qué forma terminará. Solo este libro que tengo en mis manos, que se llama la Biblia, hace 2600 años profetizó que la tercera guerra mundial sería entre el mundo oriental islámico en contra de las naciones del occidente. A la luz de estos acontecimientos, la invasión actual de hace algunos años contra Ucrania, la unión, la alianza que acaba de hacerse Rusia con China, con Irán, con Turquía y con Arabia Saudita, la invasión a Israel por el grupo terrorista de Hamas, la futura caída amenazada de Estados Unidos tal vez este año, la creación de más grupos terroristas por Irán, ha creado de máxima importancia todos estos eventos que nosotros pongamos atención, santos de Dios. Tenemos ya que despertar. ¿Qué está pasando en el mundo? No, pues tu información, ¿de dónde la tienes? De lo que oigo en CNN, de lo que oigo en la estación de lo que oigo en la charrita del cuadrante. Y vemos que la información que el mundo tiene a nuestro alrededor no es una información fidedigna, veraz, realista, porque proviene de los medios de comunicación que controla Satanás. Efesios 2, del 1 al 3. El príncipe de la potestad del aire. Satanás controla, ¿verdad?, todas las estaciones, las vibraciones, microondas, todo aquello que es invisible a nuestro alrededor, pero aquí está ahorita, aquí está pasando el FM, en la frecuencia de la AM, y aunque no veamos todas estas cosas, aquí están junto a nosotros. El microondas, mi celular, si me acuesto cerca de él, todas las cosas que están entrando a mi celular atraviesan mi cerebro y llegan a mi celular. Por eso nunca duermas cerca de tu celular y nunca te pongas un celular en el lado del corazón. Yo he visto cantidad de personas que guardan el celular del lado del corazón, y acuérdate que la frecuencia del celular entra y afecta tu vida cardíaca. Es el mundo de las frecuencias que también la gente no ha entendido que es real. Veamos pues algunas advertencias rápidamente en Mateo 16, que ya desde hace mucho tiempo el Señor Jesucristo exhortó a los fariseos y a los líderes religiosos de su tiempo. Vinieron los fariseos, Mateo 16, y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, dicen buen tiempo, pues porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad.
porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales ¿de qué? Dios nos manda, aunque no sabemos el día ni la hora, ni los tiempos exactos de cuándo se cumple esta profecía o aquella profecía. Hay señales en el tiempo a nuestro alrededor que nos indican claramente, sin ningún lugar a dudas, que el mundo ha llegado al final de su historia. No saben distinguir las señales de los tiempos, no pueden. Generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta de Jonás. Veamos la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, otra advertencia que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 5. Y dice Pablo, vean ustedes la relación y las secuencias de qué impresionante es la Biblia, cómo todo se conjuga, todo como eslabones que se hace una cadena cuando los ponemos juntos, acerca de los tiempos y las ocasiones. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, apúntalo antes en tu Biblia. La palabra tiempos es la palabra cronos en griego. Cronos con CH. De ahí viene la palabra cronológico o cronología. Acerca de la cronología, o sea, del orden en la que los acontecimientos van sucediéndose, y de las ocasiones, la palabra ocasiones es kairos. Explico esto porque es importante. La cronología del 2024, yo tengo en mi casa, como todos nosotros, tenemos un calendario. Y en la cronología tengo yo un viaje este fin de semana donde voy a ir, la semana que entra, esta invitación, este seminario. Entonces tengo cronológicamente ordenada, lo más que puedo, mi agenda. Pero el día de mi cumpleaños es mi kairos, es un día especial. El día de Thanksgiving en Estados Unidos es un día especial. El día de la bandera es un día especial. El día del cumpleaños de tu esposa, todos estos especiales se llaman kairos. O sea, son días exactos o fechas exactas que tú celebras. Vamos a entender. Acerca de la forma como los acontecimientos se van a desarrollar, dice el apóstol Pablo, y de las ocasiones y de los puntos o las semanas en que van a suceder, no tiene necesidad, hermanos, de que yo les escriba. O sea, los discípulos de Cristo, en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Cristo les habló claramente, cronológicamente, vendrán guerras, rumores de guerras, hermano contra hermano, pestes, hambres, levantará nación contra nación, el amor de muchos se enfriará. Cristo cronológicamente nos pintó un panorama cronológico de lo que va a suceder en el mundo hace 2000 años. Y Pablo dice a continuación, pero ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, esta iglesia de Tesalónica creían que estaban en el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Todos ustedes son estudiantes de la Biblia. El día del Señor es el tiempo de la gran tribulación. Es el tiempo de la ira de Dios. Siempre que veas en el Antiguo Testamento el día de Jehová, el día de la ira, este es el día, como dice en Ezequiel 38-39, es el tiempo final de la tribulación, del anticristo y del mundo. Todos los tesalonicenses creían que se encontraban ya en la tribulación. Entonces dice el apóstol Pablo, usted no tiene necesidad de que yo les escriba, en el sentido de que saben ustedes perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Aquí les da la primera señal de cuando comienza la gran tribulación, que dijo Mateo 24:15 el Señor Jesucristo, cuando vean ustedes la abominación desoladora, Mateo 24:15, que es el anticristo, entrando al templo, que es a los 3 años y medio de la tribulación, huyan a los montes. Los que están en Judea, huyan. ¿Por qué Judea?
Judea es la antigua Cisjordania, donde está Samaria y Judea, que es donde está ahorita, y los judíos permitieron que los palestinos vivieran ahí, y también hay judíos viviendo ahí. Qué interesante que Jesús se haya dicho: cuando ve la abominación desoladora a los judíos, huyan, porque los judíos que están en Judea van a ser los primeros en ser perseguidos. Qué increíble, ¿verdad? Que ya Cristo se haya adelantado a una región geográfica específica donde comenzaría la persecución del anticristo. Entonces Cristo estaba diciéndoles que en ese momento iban a huir. Pero ¿por qué dice paz y seguridad? Porque cuando el anticristo entre al mundo, entra con la bandera de la paz y la seguridad. Peace, peace, peace. El mundo necesita paz. Los judíos van a correr con el anticristo. Sí, sí, como los pollitos a la gallina, nos metemos bajo de tus alas. Cuídanos, protégenos. Y el anticristo será un personaje, síganme con cuidado, en el Medio Oriente, que tenga el respeto, la autoridad y el poder de que todas las naciones árabes y musulmanas lo respeten y crean que él es el líder que estaban esperando, el Mahdi. Entonces, cuando este hombre con tanto poder y tanto, los judíos no se van a acercar a cualquiera y decirle: oye, protégenos. Pero él tendrá tanta autoridad y tanto poder que los judíos van a creer que él los puede proteger en un contrato de 7 años, que va a violar a los 3 años y medio, desde luego. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción. Mas ustedes, hermanos, vean ustedes que ahora cambia y ahora no dice: ustedes saben que vendrá como ladrón. Y cuando digan ¿quién? El mundo. Cuando el mundo diga paz y seguridad, pero ustedes, ahora Pablo les habla a los cristianos. Entonces es importante ver los verbos y los pronombres en la Biblia. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Somos hijos de la luz y no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por el amor de Dios, no te acuestes viendo la televisión. Bueno, ya viste las noticias, ¿verdad? Y yo igual tengo que estar continuamente actualizado en todo lo que está pasando a través de noticias. Busco noticias sin censura. Yo no me guío por todo lo que oigo en CNN o por aquí, por allá, que es una bola de mentiras, todas esas cosas. Pero al acostarnos, acordémonos que a lo mejor no amanecemos, que a lo mejor a las 12 te da un ataque al corazón y te mueres. A lo mejor a las 3 de la mañana, esa noche fue la última vez que Dios te dio, y cuando despiertes te van a encontrar muerto en tu cama, sabiendo la necesidad en el momento que vivimos de vivir cerca de Dios. Ya no durmamos como todo el mundo lo hace. La televisión, una serie de Netflix, y se acuestan como si ni siquiera Dios existiera. Porque los que duermen, de noche duermen; los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación, porque no nos ha puesto Dios para la ira. Aquí está, la iglesia no atravesará la tribulación. Aquí no está hablando de una ira o de un enojo que durante mucho tiempo Dios puede tener. Aquí está hablando de la ira final. No nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Estas son buenas noticias. Nosotros no estamos esperando al anticristo. Oye, hermano, yo quisiera cuando venga el anticristo conocerlo. Pues, a ver, dile a tu abuelita que lo conozca también contigo. A mí no me interesa conocer al anticristo. Si estamos esperando al anticristo, estamos llenos de temor. ¿Y qué va a pasar? Y por allá, no, animémonos, consolémonos unos a otros. No vamos a estar ya aquí, ya nos vamos. Adiós, ahí te ves con el anticristo cuando quieras. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, a la segunda carta, capítulo 2, que es un pasaje muy controversial,
y lo veo ya muy claramente, les dice Pablo a la misma iglesia. Acuérdense que en la primera carta les habló del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Y ahora estos cabezones, ¿verdad?, de los tesalonicenses ya estaban con otra preocupación, de que si iba a ser el rapto o primero la tribulación. Ya les explicó, ¿verdad?, que no van a pasar la gran ira de Dios o la tribulación. Y aquí les explica con más detalles qué va a suceder. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esta palabra reunión es epizunaje en el hebreo, que significa en el tiempo en el que nos juntamos con Él en el aire, de lo cual les explicó en la primera carta. Respecto a la venida y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturben por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el día que el día del Señor está cerca. Otra vez la tribulación. Nadie los engañe, porque de ninguna manera, y aquí les da más señales, la tribulación no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía, y ahora, esta es la clave, o sea, cuando el anticristo se manifieste, viene entonces la tribulación? Pero ahora, dice Pablo, ustedes saben lo que lo detiene. ¿Qué está impidiendo que el anticristo surja en el mundo? ¿Qué está impidiendo que el anticristo surja en el mundo? Ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay que al presente, por segunda vez lo repite, lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo habitado por el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia sea sacada del mundo, el Espíritu Santo va con nosotros. No que el Espíritu Santo va a dejar de actuar, Él va a seguir actuando. Pero el momento que nosotros, como fuerza restrictiva, nosotros somos la sal de la tierra. ¿Se acuerdan? Mateo 6. ¿Qué es la sal? Impide la putrefacción de la carne. Mientras la iglesia está en el mundo, de alguna manera estamos deteniendo que tanta maldad no se desboque como ya comenzó a desbocarse por la frialdad de la iglesia cristiana. Ya comenzó la apostasía. Entonces, cuando desaparezcamos, hagan de cuenta que se rompe la presa y el tsunami de maldad se viene, el misterio de la rebelión, el misterio de la iniquidad. Y entonces, dice el versículo 8, entonces, cuando el que lo detiene ya no lo detenga, se manifestará aquel inicuo que es el anticristo. Por supuesto que también ante todas estas exhortaciones que nos hace la Biblia, va a haber grande oposición satánica para impedir que sepamos en qué tiempo nos encontramos. Muchas veces ustedes no saben los ataques que hemos recibido nosotros. Me han dicho, ¿cómo el hermano Alducci nomás habla de profecías, nos quiere asustar a todos? Así me han criticado. ¿What? Sí, es que puras profecías para asustarnos y atemorizarnos. Y sabe una cosa, dice en 2 de Pedro, vendrán muchos burladores diciendo, no es cierto, siempre han sido las cosas iguales. Y la gente no entiende que si Dios levanta hombres, ¿verdad? Porque no soy el único en el mundo en que hablamos acerca de los tiempos que vivimos, examinamos los eventos que están pasando para alumbrar al pueblo de Dios, es para abrirte los ojos y alegrarte, no para infundirte temor. Para alegrarte, Señor, gracias porque esto habla que mientras más oscuro esté el mundo, más cerca estamos de estar contigo. Mejor me voy a portar, voy a hacer mejores obras, voy a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija, voy a ser más honrado en mis negocios, voy a concentrar mi mente en mi esposa, ya no quiero ser un adúltero, voy a tirar la pornografía porque sé que se acerca, se viene contra el mundo un tsunami impresionante
oh Señor, quiero vivir bajo tu temor. Esto es lo que nos acerca a Dios, el temor de Dios. Y no porque querramos asustarles, pero tiene que haber oposición y tiene que haber gente hablando cosas que ni siquiera dicen lo que están diciendo. Muy bien. Ahora, de acuerdo a esta profecía, regresamos a Ezequiel 38. Un líder llamado Gog invadirá a Israel unido a una gigantesca alianza islámica. Si esta afirmación lo hubiéramos hecho hace 60 años, habría parecido ridícula, porque Israel no había regresado a su tierra. Bueno, hace 75 años que regresó Israel más o menos, hace 75, 80 años hubiera parecido ridícula. Las profecías no se habían cumplido todavía sin Israel en su tierra. ¿Quién iba a imaginarse que se iba a unir Rusia con China, con Irán, que Turquía iba a salirse de la OTAN, que ya no tarda en salirse de la OTAN, para unirse con Rusia, porque aparece Turquía en esta profecía de Ezequiel, junto con la nación que va a encabezar esta alianza, por lo cual Turquía no puede seguir con la OTAN. Todo esto estaba escrito delante de nosotros. La Biblia es la historia escrita por adelantado, para que los que tengan ojos ven, los que tengan oídos oigan. Pero muchos de ustedes tienen ojos y no quieren ver, y oídos y no quieren oír. No porque no sea la realidad, sino porque no les conviene oír y ver lo que saben que puede cambiar sus vidas para el bien. Aman demasiado las tinieblas para rendirse a la cruz de Jesucristo. De acuerdo a esta profecía, ¿verdad? No se hubiera imaginado hace 70, 80 años iba a parecer ridícula, porque durante 19 siglos el pueblo judío había estado esparcido por todo el mundo, 19 siglos. Y durante la Segunda Guerra Mundial los nazis se encargaron de que los judíos no regresaran a su tierra. ¿Quién le metió estos pensamientos a Hitler? Hitler no lo sabía, pero Hitler de una manera absurda, hablando de una forma coherente, psicológica, de una forma racional, comienza a volverse contra un grupo, una etnia de judíos sin casa, sin dinero, sin ropa, sin nación, sin país, y se olvida de Rusia, se olvida de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, que eran sus enemigos, y Hitler se vuelve contra este grupito insignificante con un odio por el hecho de ser judíos. Pero espérame tantito, ¿cómo puede haber un racismo tan grande de odiar a una persona como yo le he dicho? Oye, ¿por qué odias a los judíos? Porque es judío. Chale. Por eso los odias. Pregunta a una persona, ¿qué Israel por aquí y por allá? Oye, ¿por qué no odias mejor a Hamás? ¿Por qué no odias mejor a los terroristas? ¿Por qué? Porque es judío. O sea, simplemente por el hecho de ser judío lo vas a odiar. Simplemente por el hecho de ser judíos han sufrido casi durante 3.500, 4.000 años. Por el hecho de ser judíos, sin que la gente alcance a comprender todavía en el siglo XXI por qué ese odio en contra de este grupo racial. Porque es puro racismo. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Ay, Dios mío, me queda poco tiempo. Apocalipsis 12. Y a lo mejor regresan, ¿verdad? Porque ya, y se mete a Hitler, mátalos a todos, extermínalos, no pueden regresar a su tierra, porque si regresan a su tierra, comienza la cuenta regresiva de Dios, y entonces van a cumplir las profecías de los últimos tiempos, y sabré entonces que ya casi no hay oportunidad mía de destruir a este pueblo infeliz que he odiado desde que fue fundado por Abraham, Isaac y Jacob. Y voy a envenenar a todas las naciones durante toda la historia, para que el faraón, para que Herodes, para que Amán, para que Hitler, para que todos los saquen de España y los saquen de Inglaterra, y todos odien, no a los árabes, a los judíos. Y para que este odio pueda convertirse ahora en un antisemitismo que ha entrado a la misma iglesia cristiana. Ya dentro de la iglesia cristiana hay antisemitismo. Yo he encontrado, me reservo el nombre, líderes que yo creía que eran amigos míos, que se han vuelto antisemitas.
Y cuando quiero tener una conversación coherente, racional con ellos, ¿por qué los odias? No me pueden contestar por qué. Por la influencia de los medios masivos, de las redes sociales que existen en el mundo, de que ellos son los culpables de todos los males que pasa el mundo. Entonces, esto viene con una fuerza como no nos imaginamos, y dice Ezequiel 38, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Me adelanto a muchas cosas, pero explico de una forma breve. Gog es el nombre de un líder, es el nombre de un capitán, de un comandante, de un zar, de un césar, de un jefe, de la cabeza de un grupo de personas o de naciones. La palabra Gog, para que tengas, no es el nombre de una ciudad, no es el nombre de una nación, es el nombre, es un título. Para que puedas, lo están apuntando, Gog es un título, como licenciado Carlos Hernández, ¿verdad? Su nombre, su título es licenciado, abogado, dentista, etcétera, etcétera. Su nombre es Carlos Hernández. Entonces, este es un título que Dios le da sin revelarnos el nombre. Nada más en Apocalipsis 13 sabemos que es el 666. O sea, cuando sumemos el 666 en las letras, sabrán los que están en la tribulación, no nosotros, que realmente es el anticristo. Porque ahora han surgido nombres, por ejemplo, Mikhail Gorbachev, que en 1991 cayó el comunismo y renunció a Rusia, a la Unión Soviética. Mikhail Gorbachev le suma y da el 666. Decían que Barack Obama también da el 666, que el Papa Juan Pablo II también da el 6666. Entonces hay mucha confusión respecto a eso. Pero esto nada más lo sabrá la gente que esté en la tribulación. Entonces, Gog es un título. Ahora bien, a continuación dice, pon tu rostro en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. La palabra Magog, en tierra de Magog. Este líder va a ser el principal jefe, porque en el hebreo es pon tu rostro contra el líder, contra el comandante en jefe de Magog. Magog, a los interese, es lo que se llamó la Anatolia. Busquen un diccionario en Wikipedia, Anatolia. Y la Anatolia es la zona geográfica que abarca rápidamente, después voy a profundizar en esto, Turquía, Armenia, Siria, Irak, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán y toda esa zona que se junta junto al mar Caspio y al mar Negro, que es el que divide a Ucrania a Turquía de Ucrania, el mar Negro, y arriba el mar Caspio y el mar y todo lo que es la zona del nororiente de Europa, que se acerca hasta Ucrania y que puede abarcar también Lituania, Eslovenia y algunas otras naciones que están cerca, pegadas a Rusia, que se pueden poner o colocar dentro de la zona de la Anatolia o de Magog. Entonces, los magogitas o las naciones que se van a venir contra Israel actualmente son todas musulmanas. Y los musulmanes se dividen en dos ramas, en los sunnis y en los chiitas. El 90% del Islam en el mundo son sunnis y el otro 10% aproximadamente son chiitas, como Irak, por ejemplo, es chiita. Entonces hay una guerra entre ellos mismos, entre los chiitas y los sunnis. Pero vemos claramente que Magog, lo vamos a explicar más claramente, y todas las zonas geográficas es esa zona, para que nos vayamos orientando. Príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Mesec y Tubal son zonas que se encuentran también cerca de Armenia, de Turquía y de toda esa zona cercana entre Ucrania. Qué interesante que Ucrania esté en medio de todo esto. Lo vamos a ver de una forma impresionante y formidable. No es una coincidencia que Putin haya invadido Ucrania hace algunos años. No es coincidencia.
Los eslabones comienzan a cerrarse y las piezas del rompecabezas las podemos acomodar poco a poquito. Profetiza contra él y así ha dicho Jehová: yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, gran multitud de paveses, escudos, teniendo todos espadas. Y en el versículo 5 y 6, mucho ojo, los que trajeron su Biblia. Un bravo para todos los que trajeron su Biblia. Puedes poner ahí en tu Biblia, se nos dan los nombres específicos de las naciones. Un punto importante: hace 2500 años, Irán no aparecía en la Biblia con el nombre de Irán, con el nombre de Persia. Hasta 1935 se le cambió el nombre a la República de Irán, en el 79 la República Islámica de Irán. En la Biblia encontramos Mesec y Tubal, que no tiene ninguna nación ese nombre todavía, y algunos nombres que voy a mencionar. Muy bien, ¿cómo sabemos los estudiantes de la Biblia que estos nombres pertenecen, por ejemplo, como vamos a ver ahorita, a Sudán, a Etiopía, las naciones del norte de África, Turquía? ¿Cómo sabemos que son esas naciones? Por la ubicación geográfica. Entonces sabemos, tenemos un mapa y ya comenzamos a ver en la ubicación geográfica. Pues aquí estaba antes Irán, aquí estaba Siria e Irak, o la Babilonia, o toda la zona del Medio Oriente que fue formada hasta la Segunda Guerra Mundial. En fin, el mapa político y geográfico del mundo se ha ido formando y las naciones han ido apareciendo. Como por ejemplo, desapareció, ¿se acuerdan? Yugoslavia, y se formó Montenegro, Croacia, y estas naciones modernas no existían ahí en el mapa. Antes era Yugoslavia, que desapareció completamente, y se formaron las naciones actualmente que se encuentran ahí. Entonces es la forma en la que nosotros sabemos qué naciones son. Tomen nota de estas naciones. Aparece en primer lugar Persia, que es Irán. Irán, que ahorita es la nación protagonista número 1 para fomentar y sostener el terrorismo. Irán actualmente en el siglo XXI es la protagonista número 1 en financiar, sostener, alimentar al terrorismo. Irán formó a Hamas, Irán formó a Hezbollah, Irán formó a Al-Qaeda, ISIS, los hutis de Yemen y la mayor parte de los talibanes en Afganistán, que se están uniendo ya completamente a los grupos terroristas. Pero es Irán la nación que financia y sostiene todas estas cosas. Y es Irán la nación que ya antes de que entrara Israel a perseguir a Hamas dentro de Gaza, de la ciudad de Gaza, de Estados Unidos le mandan $100 millones a Gaza, que para medicinas y pamplinas, ¿verdad?, disparates, no es cierto, era para el grupo de Hamas. ¿Cómo puede Estados Unidos ser tan hipócrita bajo el gobierno que tiene actualmente, de estar diciendo que apoya, sí apoyamos a Israel, y hace 6 meses mandan que descongele Irán, que saben que son el principal nación que usa el terrorismo, más de $6 billones para que sigan construyendo la bomba atómica? ¿Cómo puede haber una ambivalencia tan hipócrita en las naciones? ¿A quién le creemos entonces? Porque me han preguntado, oye, ¿tú crees que Estados Unidos apoya a Israel? Sí, ante la gente. Y ahora que la Corte Internacional de Justicia recibió una demanda de parte de Sudáfrica para acusar a Israel de genocidio, pues Estados Unidos le está defendiendo. Y si se llegara a determinar en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en Europa, que realmente cometió genocidio Israel en contra de los palestinos, ¿qué organismo va a ser el que implemente el castigo contra Israel? Porque Estados Unidos forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y va a vetar el Consejo, pero al mismo tiempo sigue ayudando a Irán y sigue ayudando a Hamas. Oye, ya decídete, ¿no? Dice Santiago capítulo 1, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Esta es la locura actual que estamos viendo en el mundo, en los gobernantes. Una cosa, todos son guiados por dinero o por intereses políticos. Y si el interés político está por acá, me rejunto con estos. Y si hay un pastel que el otro partido tiene, me voy donde está el pastel. Oye, pero si tú eres de este partido, sí, pero yo no tengo ninguna firmeza ni convicción en mi partido, yo quiero el money. Y si aquí está el pastel, ahora nos vemos partido, yo era de este partido, pero me voy a otro porque aquí está el pastel y lo que quiero yo es pastel, no me importa el público ni mi nación. Es el mundo que vivimos. Es un mundo ambivalente, un mundo que la gente ya no sabe qué es bueno, qué es malo. ¿Qué hacer, qué no hacer? Si ahí va el río, ahí voy. Si por acá suena la campana, me voy con la campana. Pero nunca hay una firmeza, una estabilidad emocional, un control cognitivo de mis facultades para poder decir exactamente qué estoy haciendo. Ahora todo es como va la borregada. Lo que dicen los medios de comunicación, lo que dicen las redes sociales, porque yo no sé ni en quién creo, ni tampoco en quién voy a creer. Voy a creer en aquel que me salve la vida y voy a creer en aquel que pueda darme más dinero en mi vida también. Y así se maneja toda la política del mundo. Y así se maneja todas las instituciones, intereses económicos y políticos. Todo se mueve a través de estas dos fuerzas magnéticas, les podría yo llamar, de intereses en la Biblia. Irán, Persia, Qusifud. Queremos saber quién es Qusifud. Para terminar, tenemos que regresar a Génesis 10. En el libro del Génesis, capítulo 10, se encuentran la lista de todos los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Los tres hijos de Noé. Tú y yo descendemos, tú y yo, tú desciendes o de Jafet, o de Sem, o de Cam. Toda la raza humana descendemos de tres hombres, de los tres hijos de Noé. En el libro, capítulo 10 del Génesis, no voy porque ya se está acabando el tiempo, se describe la descendencia de cada uno. De Jafet se formó Europa o los anglosajones. Todos los anglosajones, todos los de tez blanca, güeros, ojos azules, son jafetitas. Los semitas son todos los que están en el Medio Oriente, en el Oriente y en el Asia Central. Tanto judíos, árabes, todos ellos son semitas. Los chinos son también semitas. Y los camitas de Cam son el continente africano. Entonces, cuando vamos al libro del Génesis, capítulo 10, versículo 2, encontramos que Qusifud descienden de Cam, de donde se formó el continente africano. Y cuando tomamos un mapa, podemos saber que Qusifud pertenecen a Sudán y Etiopía, al norte de África, que son las naciones más musulmanas actualmente. Sudán se podría decir que es casi la capital del Islam en el mundo. Luego a continuación dice Gomer. Gomer es Alemania. Los mismos rabinos judíos están de acuerdo que los gomeritas es Alemania. Togarma es Turquía de los confines del norte y muchos pueblos contigo. Así que tenemos esta lista en la Biblia, aparte de las otras naciones que se van a unir en esta alianza en contra de Israel. Y lo más sorprendente de esto es lo siguiente. Esta alianza entre Irán, Siria, Turquía, etcétera, etcétera, nunca se había hecho antes de 5 años para atrás. Hasta el siglo XXI en que nos encontramos, esta alianza de naciones comienza a conformarse. Sin todavía poder decir que Putin es un presunto líder o que podría ser el que encabeza esta, aunque hay muchas cosas en contra de esto, Putin acaba de reunirse con todos los líderes islámicos en Moscú para poder decirles que tenemos que unirse. En África ya no le hacen caso a Estados Unidos se está hundiendo, los africanos necesitan una gallina, son pollitos que necesitan protección,
ya se salieron de Estados Unidos. Estados Unidos no los va a proteger, ni Europa, y todos están refugiando debajo de China o Rusia, que se convierten en el Oriente y que son las naciones que aparecen en la Tercera Guerra Mundial. No somos hijos de las tinieblas, como lo acaban de escuchar, somos hijos de la luz. Y mientras más pase el tiempo, más claridad vamos a tener para que podamos vivir irreprensibles en santidad hasta la venida del Señor Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias por habernos hecho renacer para una esperanza viva. Desde el día que oímos y creímos en la gracia de Dios en verdad, de tu Padre Jesús. A causa de la esperanza que está guardada para nosotros en el cielo, que somos guardados por tu poder, mediante la fe, para alcanzar una herencia incorruptible, inaccesible, reservada en los cielos, a donde tu Hijo Jesucristo fue hace 2000 años a preparar lugar para nosotros. Ven, Señor Jesús, te dice la iglesia una vez más, ven a nosotros, te esperamos. Pero te pedimos que mientras tú vengas nos uses para ganar las almas, para dar testimonio de tu amor en la cruz a un mundo podrido, un mundo desarticulado, un mundo que está completamente al revés. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Pero nosotros somos la luz, la sal de la tierra. Para eso estamos todavía. No te has muerto ni yo me he muerto, porque precisamente nuestra misión no ha acabado. Aprovechemos esta vida tan corta que Dios nos ha dado para dar testimonio de su amor. Si tú no tienes a Cristo en esta mañana en tu corazón, ni estás seguro de que si tú murieras hoy en la noche te irías al cielo con Él, yo te ruego por las misericordias de Dios, arrepiéntete de tus pecados. Deja esa vida vana.
something like that. And I also have CDs and DVDs on this. And this teaching on prayer is probably one of the most loved and hated teachings that I have. People either love it or hate it, but you will not be neutral to this teaching on prayer. Let me just say that this is going to be a lot different than anything you've ever heard taught about prayer. I'll get into this in more detail, but let me just say that I think that prayer is probably one of the most abused and misused things in the Christian life. Majority of people believe that just as long as you pray, that everything is fine. That is not true. There is right and wrong praying, and wrong praying can actually release the power of the devil in your life. And I'm not going to spend a lot of time on this. I've mentioned these things in the past, especially when I was teaching on Romans 12, 1 and 2. But there was actually some teaching that I got on prayer that I brought back from a conference, gave it to a girl that I was unofficially engaged to, and she prayed and asked God to give her cancer so that she could glorify God in the way she handled death. And this girl died, and that wasn't God's will. That was because somebody was teaching that everything that happens to you is God, and that God uses sickness to break you and to glorify Himself. And that wrong teaching, and therefore the wrong prayers that came out of it, actually caused her to die. And there's a lot of people that their prayers are destroying their life. You know, I have a lot of people come to me, it seems like it's more women than men, and they will ask me for prayer and say, would you please pray for my husband? I've been praying for him for 20 years. What do I do? And one of the first things I'll tell them is quit praying for your husband. And a lot of people are just taken back. Well, there's nothing wrong with prayer. You can't get enough prayer. You can't get too much prayer. Well, it depends on how you're praying. And the way that a lot of people pray, it's actually releasing negative things. If the way you pray and intercede for your husband is you spend 45 minutes saying, God, he beats me, he beats the dog, he spends our money, he's a drunk, he's mean, he doesn't appreciate me, he doesn't love you, and you spend 45 minutes rehearsing how bad he is, and then you say, save him in the name of Jesus. That kind of prayer is not helping you or him. It's focusing your attention on everything that's wrong. You're just speaking forth the problem. Prayer is not an opportunity to inform poor, misinformed God of how bad your situation is. I feel sometimes like people think God, must have 1 million people asking Him for something, and so He's got so many requests, you got to get yours to the top of the pile, and so you just go through and say, oh God, the doctor said this, and you give all of these details thinking God doesn't know what's going on. And you got to inform Him and let Him know that this is crisis, this needs immediate action. All of the things that I'm going to be teaching here come against that. Prayer is not an opportunity to just unload and gripe and complain and talk about how bad things are. I heard Charles Capps one time, and he was talking about prayer, and he said he was praying, and the Lord stopped him right in the middle of his prayer and said, Charles, what are you doing? And he says, well, I'm praying. And God said, you aren't praying, you're complaining. And I'm telling you, a lot of what people do is nothing but griping and complaining. And if you started within the name of Jesus or our Heavenly Father, and then you end it within the name of Jesus, and whatever's said in between, you think, well, that's prayer. No, there's a lot of unbelief. There's a lot of griping. There's complaining. There is a right and a wrong way to pray. And this series on prayer has caused some people to be set free. I've had so many people tell me about this, just revolutionized their relationship with the Lord. It's one of the most important things they've learned. I've had other people who were friends of mine, who've been friends of mine for decades, got up and left during my teaching on it because they couldn't handle it. They thought I was coming against everything they held dear. I believe that prayer is one of the most misused, abused parts, and there is a right and a wrong way to pray. Notice that I say a better way to pray. I didn't entitle this book, You're of the Devil If You Don't Pray This Way. Because everything that I teach against in this teaching, I have done. And yet God loved me, and I loved God.
And I'm not saying that it was, of the devil and that God hated me and because of it rejected everything about me. But over 47 years of seeking the Lord, I've learned some things, and I've learned a better way to pray. I get better results today than I have ever gotten. I believe that my prayer life, my relationship with the Lord is better than it's ever been. And yet, when I was just really getting started, I still loved God, and God touched me, and there was good things that happened out of it. I would see a few miracles happen every once in a while. It's kind of like an old chicken. An old blind chicken will get, a grain of something every once in a while. If it doesn't quit, you just keep after it, eventually you'll stumble onto something. A blind squirrel will get a nut every once in a while. Every once in a while I would see the presence of God and the power of God show up, and I'd see my prayers answered. But they were few and far between when I was praying the way that is traditionally taught. And I've just learned some things, and I've come up with a better way to pray. And so I can guarantee you I'm going to rub some of your religious feathers the wrong way. I am going to counter a lot of religious teaching about prayer, but that doesn't mean that it's wrong. I've had some people who are leaders in the body of Christ get so upset over this book, they came back to the people who published it and said, "How could you have even published this book? It's against everything we believe for." And I remember the lady just saying, get past the first chapter. The first chapter is so offensive, it counters so much stuff that a lot of people won't read the rest of the book. But I tell you, it's powerful. And some people think, well, why do you do that? Well, did you know that this is the way Jesus approached prayer? Look at what Jesus said when He started talking about prayer. In Matthew chapter 6, verse 5, it says, "And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray, standing in the synagogues and in the corner of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward." The very first thing that Jesus did was say that hypocrites love to pray. This is my very first teaching in this series. The first CD in this is entitled, "Hypocrites Love to Pray." And I make a big point out of this. And I actually had a guy come to me just recently, last week, and say that their kid was up in the room listening to some of my teachings, and he came down and he said, "Dad, you're a hypocrite." And his dad says, "What? What are you saying?" And he didn't explain it. He just left, went back up, listened for a while, and he came down. He says, "Mom, you're a hypocrite too." And they couldn't understand. So finally they went up to the room and says, "What are you saying?" And he says, "Well, Andrew right here says hypocrites love to pray. You love to pray, so you must be a hypocrite." This little kid didn't quite get the full impact of it. But Jesus, when He started talking about prayer, He said, don't be like the hypocrites because they love to pray. Did you know that every religion on the face of the earth prays? I mean, you can look at the Muslims and they have 3-5 times a day, whatever it is, that they put down their little mat and they bow towards Mecca and they pray. You can go into the Hare Krishna, Hare Ram, the Buddhist. You can go into anything. And every religion loves to pray. They emphasize prayer. And yet, there is only one way to God the Father. Jesus said that, "I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me." If you aren't praying in the name of Jesus and going through Jesus, you are not connecting with Almighty God. There's people watching this program that I'm sure take issue with that and say how narrow that is, but that is absolutely true. You have to pray and approach God the Father through Jesus. He isn't a way, He is the way, the only way. And so that means that the millions and millions and millions of people in other religions who are putting so much effort into prayer are not connecting with God the Father. They may be connecting with some demonic power. They may just be listening to themselves, soothing their own conscience, but they are not in true relationship with God. And even inside of the Christian church, there are a huge amount of people who go through the ritual of prayer, and they may say that they're praying, but they aren't connecting with God. If that's true of people outside of Christianity who are praying to Allah and praying in the name of whatever,
and all of this stuff, and I think that most Christians would acknowledge that that's true, well, then it's also true of people even inside of the body of Christ who aren't praying in a proper way. Jesus is going to go on and expound and counter a lot of things. But when Jesus started teaching on prayer, the very first thing He did was teach what prayer is not. Jesus said this in Matthew chapter 7, verse 13. He says, "The traditions and doctrines of men make the Word of God of none effect." Before you can actually sow the proper seed and get a harvest, sometimes you have to dig up the ground, pull out the rocks. You have to get rid of these traditions and doctrines of men that negate the Word of God. It's not a matter of just teaching what prayer is. Jesus started by countering all of the religious hypocrisy and concepts against prayer. And so I'm following His example. And the very first teaching in this series is hypocrites love to pray. And it comes against just the concept of somehow or another going through these rituals. You know, I'm not against any individual, but I'm also not afraid to speak the truth. And I'm telling you, I'm not trying to single anybody out, but I'm saying that there's people that have these beads, and you go through and say so many Hail Marys and so many Our Fathers, and they call that prayer. That is not prayer. That violates everything that Jesus is teaching right here. He talks about vain repetitions and people thinking that they'll be heard for their much speaking. There are people that call that prayer. There are people that recite written prayers, and they call that prayer, which although you could listen to what somebody else said and repeat those exact words, and there may be an opportunity for you to get a connection there between you and God, in the vast majority of cases, I mean the vast majority of cases, people are just saying words. They aren't connecting. It's not coming from their heart. Prayer is just communication from your heart to God, and it's not a one-way communication. It's not a monologue where you're just saying all of these things to God. You need to also listen and let God minister unto you. And anyway, many people today have turned prayer into a religious calisthenic that they do. It's something that they do primarily to soothe their own conscience. They feel that if they will spend a certain amount of time in prayer, then it makes them feel better, that they are somehow a better person, and they feel that God now owes them something. They've put in their time. They collected so many stars for all of their prayers, and after you get so many stars, you can cash them in for one answer to prayer. And it's something that people do, and many times God isn't in it. You know, I use this example, but there was a time that I used to pray a couple of hours, and I would set the timer and I would force myself to pray. And yet one time right before this prayer time, I was just having a wonderful time with God, and God was speaking to me through His Word, and I was speaking to Him, and I was having a wonderful time in prayer. And yet it came time that this 2-hour prayer time was coming up. And I just told the Lord, I said, you know how I feel anyway, so I'm just going to be honest and confess it. But I said, I dread this 2 hours. It seems like it takes 4 hours. And I dread it. I said, I'm having a wonderful time right now just studying the Word and praying and fellowshipping with you. And I dread these 2 hours where I go in and have to just force myself to talk for 2 hours. And I confessed and said, I'm sorry, but that's the way it is. And the Lord spoke to me, and He says, don't worry, Andrew. He says, I go to dreading it 30 minutes before it's time for the prayer. God doesn't like that kind of prayer either. You know, people are always saying things like, put me on your prayer list. You can't find a prayer list in the Bible. Now, am I saying that prayer lists are of the devil? You can't find anything against prayer lists either, but I'm saying that there's some people that think that you just have to go through every single day and mention these people over and over, and you got to keep bombarding heaven. I'm going to be coming against a lot of that and showing you that God loves the people you're interceding for more than you do. And you do not have to twist God's arm and beg God and somehow or another get God as in love with these people as you are. You know, I actually, when I first got started, again, my heart was right, but my head was wrong. I was following the model that I had been taught. And we started begging God and pleading with God for revival because I was taught that this is the way you have to do it.
I'm not against revival. America, the world needs a revival. I am for seeing a supernatural move of God. But the way we've been taught to pray for it and that we've got to get hundreds or thousands or millions of people to pray and just put pressure on God and not let go until He releases His power is absolutely wrong. That actually is detrimental to you in your relationship with God. I'm going to be coming against that stuff and talking against the way that intercession is spoken of today. But back when I first got started, I'd been taught all of these things, that we forced God. We grab hold of God and don't let go until God releases what you want. That is a sorry, sorry attitude. But that's the attitude that I had. I'd been taught this. And so I started praying, and I literally caught myself saying this one time. I was praying for the city of Arlington, Texas. That's where I lived. And I interceded and begged God to touch people and save people every day of my life and prayed for a move of God and all of this. And I actually found myself one time just crying out to God, pleading with God. And I said this out loud. I said, God, if you love the people of Arlington, Texas, half as much as I we would have a revival. And as soon as I said that, I realized something is wrong with this picture. I'm imputing to myself that I love people more than God. But see, I wanted to see people touched, and I thought, well, I'm praying and I'm not seeing people touched. I'm not seeing people turn around and come to God. So it must be God who's not answering my prayer, and I just had to pray longer and harder. I started all-night prayer meetings, and we started bombarding the gates of heaven and begging God for a move of God and praying for this. And I tell you what, that'll wear you out. It's hard on you. It actually is a criticism against God. I had a woman come to me one time, and she said, I've been praying for my husband for 20 years. I've fasted, I've prayed, I've done everything I know how to do, and God hasn't answered my prayers. So would you please pray for my husband? Maybe God would answer your prayers. Now, some of you may not think that there's much wrong with that, but boy, when that woman said that to me, I said, I will not pray for your husband. And she immediately took, well, why wouldn't you pray for my husband? And I said, because I'm not going to enter into agreement with you because your whole attitude towards God stinks. You are implying that God could just save your husband at, the snap of His finger. If He wanted to, He could just force your husband to be saved. I said, that's not what the Word of God teaches. Faith comes by hearing, hearing by the Word of God. Jesus told us to pray laborers to go across the people's path. I said, there is a right and a wrong way to pray, but you are praying as if there is nothing that you have to do or anybody else has to do or your husband has to do. It's just up to God. And so you're begging God, and since your husband hadn't been saved for 20 years, therefore it must be God that somehow or another just isn't motivated to save him. So maybe I'll carry more weight with God. Maybe I can motivate God more than you have. I said, that is a sorry attitude. God loves your husband more than you love your husband. You do not need to pray for people and beg God to save them because God is disinterested, and if it was just up to God, He'd let them all go to hell. No, that's not true. God loves the people you're praying for more than you love them. Prayer is not an opportunity for you to beg and plead with God and somehow or another try and get God to be as holy and as compassionate and as good as you are. See, when you approach God that way, and this is primarily the way that prayer has been done, that we somehow or another are motivating God. We are forcing God to do something that He wouldn't do if it wasn't for you. When you approach prayer that way, it is a slam against God. It's an insult against God. You are starting from a position of unbelief. It hurts you. You aren't going to be effective. I tell you what, prayer is an area that has been really, really misrepresented. And I'm still in the introduction, but let me just say this before I get into some of the exact details, that there are people who glorify prayer and they will talk about prayer. They teach on prayer. You got to pray. You got to do all of this. I'm teaching on prayer. There is a place for it, but I'm saying that there's a lot of people that glorify prayer and not what prayer accomplishes. To me, prayer is like a vehicle.
You know, I've got a car that got me from my home to my office so that I could make these programs today. And it's a nice car. And it's got things on it. And I like the car, but the car is just a tool. It's what I can do with that. I don't sit there and glorify my car. I don't sit there and talk about, oh man, I just love my car. No, I love what I can do when I get in my car and where it'll take me and how it gets me there and stuff like that. There are people that just talk about prayer. I believe that prayer is really not the issue. It's relationship with God that is the issue. And prayer is just communing with God, talking to God. And communication, talking to God, is an important part of our relationship. But I don't glorify prayer. I glorify my relationship with God. And prayer, my time of communion with God, is an important part of that. But I don't put the emphasis on the vehicle that I use. I just talk about what it accomplishes. And I am big into relationship with God and having personal time and intimate relationship with God. And prayer is just the vehicle that helps me get there. So again, I go back to Matthew chapter 6, verse 5, and it says, "And when thou prayest," this is Jesus speaking, "thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray, standing in the synagogues and in the corners of the street, that they may be seen of men." There's a lot of people that pray today because it gives them clout in their own mind, and then as they boast about it and talk about it, other people are impressed with how long they pray and all of these kind of things. And I'm telling you, it says right here, it says that they may be seen of men. And the last part of this 5th verse says, "Verily I say unto you, they have their reward." What does that mean? I believe that it's primarily talking about that, you know what, when you brag about, man, I spent an hour in prayer, I did this, I pray every day, I discipline myself, I get up at 5 in the morning, that little pat on the back that people give you and say, oh, you're so wonderful. You know what? That's your reward. That little bit of recognition, the fact that people think you're awesome, that's your reward. You aren't going to get anything from God. You aren't going to see your prayers really be effective. If you are praying for the acclaim of man so that you can boast and brag about what you've done, that little bit of satisfaction you get, that's your reward. You know, I'm out of time today, but I do have this book entitled A Better Way to Pray. I would encourage you to please contact us. Get this book. We've also got it in Spanish. We've got CDs and DVDs. If you'll listen, our announcer will give you that information, and please call or write today. Andrew's complete teaching titled A Better Way to Pray is available as a book in either English or Spanish. Today, Andrew would like to offer this book as his free gift to you. Go to awmi.net to get your copy today. I'd like to encourage you to get this free book that we're offering on prayer. I've got other product here, study guide, DVDs, CDs, but we're offering this book to you as our gift. And I tell you, this is a powerful teaching, especially during this time. You know, we're just going through this virus that hit the world, actually, a pandemic, and man, people are praying, but many times they're praying wrong out of desperation, begging God. They don't know the rights and privileges that God has given us, and I promise you this would transform your prayer life. We're offering this as a free gift to you, so listen to our announcer as he gives you the details, and please call or write today to receive our free book on A Better Way to Pray. The individual topic highlighted on today's broadcast is available as an audio CD for a gift of any amount when you write or call. We encourage everyone to give because there's a blessing in giving. But if you're simply unable to afford it, Andrew and his partners will provide today's teaching free of charge. A Better Way to Pray is also available as a CD or DVD album made from our daily television broadcast and as a companion study guide. Each of these valuable resources is available for a gift of any amount when you contact us. This entire series is also available for audio download absolutely free from our website. Go to awmi.net to see all the ways you can get this teaching. We want to say a special thank you to the grace partners of Andrew Wommack Ministries. Your gifts make it possible to put free ministry materials into the hands of many people in need.
If you're not already a Grace Partner, we ask you to pray about becoming one today. You can become a Grace Partner or order resources through our website at awmi.net. While there, you can discover more product details and download additional free resources. Or call our helpline Monday through Friday from 4:30 a.m. to 9:30 p.m. Mountain Time at 719-635-1111. To write us, use the address on your screen. We appreciate your generosity and hope to hear from you today. I'd like to invite you to join me on June the 5th and the 6th for our Truth and Liberty Coalition Conference. This is going to be specifically to motivate and equip people how to